¿Alguna vez escuchaste tu nombre pero no había nadie? Estaba en el piso de arriba. Literalmente acababa de acostarme, apenas me había metido en la cama, cuando escuché a mi padrastro llamarme desde el pie de las escaleras. Le respondí, ¿qué? Me volvió a llamar por mi nombre. Y luego otra vez. Y otra vez más. Siguió y siguió. Al final me empecé a irritar. Pensé, ¿por qué no me dice que quiere o simplemente sube? Tiré las cobijas, me levanté de la cama con fastidio y fui hacia la puerta para bajar. Antes de dar el primer paso, grité un último ¿qué? Ya molesto, porque me estaba obligando a ir hasta abajo solo para saber qué quería. Y entonces pasó algo raro. Algo cambió. No sé cómo explicarlo, pero fue como si el aire, el ambiente entero, el tono del lugar cambiara por completo. Su voz también cambió, y empezó a gritar mi nombre una y otra vez, con una fuerza brutal. Era aterrador. Sonaba como si dos voces distintas salieran de una sola garganta, una era como la de una anciana y la otra era puro mal. Como esas voces de gente poseída en las películas. Me congelé en seco. Lo primero que pensé fue, mierda, eso no es mi padrastro. La palabra algo de otro mundo me vino a la cabeza de inmediato. Di media vuelta y corrí directo a mi cama. Me metí bajo las cobijas, temblando. Pensé que mis papás habrían escuchado algo y vendrían corriendo, pero aparentemente no escucharon nada. No sé cómo. Probablemente solo fueron entre 10 y 15 segundos de gritos, pero a mí me pareció eterno. Tenía tanto miedo que no me atrevía a gritar por ayuda, porque sentía que si decía algo, eso subiría corriendo las escaleras y me atraparía. No podía bajar, porque estaba allá abajo, y no podía salir por el balcón, porque tenía malla, así que me quedé ahí, debajo de las cobijas, y de pronto, se detuvo. Todo fue silencio. Ningún paso alejándose. Ningún sonido. Nada. Me asusté tanto que no salí de ahí. Me quedé bajo las cobijas hasta quedarme dormido, y no le conté a nadie lo que pasó hasta 7 años después. Sea lo que haya sido, me siguió desde esa casa y siguió molestándome durante toda mi adolescencia hasta que por fin, en algún momento, paró. Jamás olvidaré eso. La casa fue demolida hace años, pero todavía tengo pesadillas con ese lugar. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Cuando era una niña pequeña, estaba en el baño del colegio, sola, lavándome las manos. Y entonces, con total claridad, escuché una voz de hombre diciendo mi nombre justo detrás de mí. Al principio me aterrorizó la idea de que un hombre estuviera dentro del baño conmigo. Pero revisé rápido, todas las puertas de los cubículos estaban abiertas y vacías. Salí corriendo de ahí tan rápido como pude. Otra vez me pasó algo en la casa donde crecí, que de por sí ya era bastante espeluznante. Tuve muchas experiencias extrañas en esa casa. Esa noche me quedé dormida en el sofá del sótano y desperté de golpe cuando un hombre gritó mi nombre con furia directamente en mi oído. Pero al mirar alrededor, no había nadie. Nadie de pie sobre mí, ni cerca, ni en la habitación. Pero la sensación que tuve en ese cuarto, nunca la voy a olvidar. Cuando finalmente reuní el valor para moverme, salí corriendo escaleras arriba hasta mi habitación. Siguiente historia. Cuando tenía poco más de 20 años, creí escuchar a mi papá llamarme desde la planta baja unos 3 meses después de que falleció. En ese momento, estaba haciendo la colada y limpiando el baño. Ni siquiera lo tenía en mente. Y de pronto, escuché mi apodo, uno que solo él usaba, venir desde abajo. Me congelé. Caminé lentamente hacia las escaleras y miré alrededor, pero no había nadie. Y de hecho, no podía haber nadie, porque vivía sola y todas las puertas estaban cerradas con llave. Simplemente lo acepté en silencio y dije en voz alta, te quiero, y lo dejé ir. Siguiente historia. A mí me pasó exactamente lo mismo en varias ocasiones. Mi mamá estaba en el trabajo y yo me quedaba solo en casa. Una de esas veces, estaba sentado en mi cama, con el gato en el regazo, cuando de pronto escuché cómo se abría y se cerraba la puerta que conecta con el garaje.
seguido del sonido de bolsas plásticas de supermercado chocando contra la encimera de la cocina, y luego su voz. Me llamó por mi nombre, como solo ella lo hacía. Respondí, sí, pero no hubo respuesta. Esperé unos segundos, luego me levanté y fui a su habitación. Vacía. Fui a la cocina. Nada. No había mamá, ni bolsas, ni absolutamente nadie. Abrí la puerta del garaje. La puerta estaba cerrada. Abrí la puerta del garaje exterior para ver si su coche estaba en la entrada, y solo estaba el mío. Entonces, me conecté a TeamViewer, un programa de acceso remoto que usaba para ayudarle con su computadora del trabajo, y me metí a su escritorio. Vi en tiempo real cómo ella estaba escribiendo un correo a un cliente. La llamé de inmediato y le dije, acaba de pasarme algo rarísimo. Esto me sucedió un par de veces más. Siempre era su voz, no había duda. Y cada vez que ocurría, yo revisaba su computadora por TeamViewer y la veía trabajando normalmente, haciendo contabilidad o enviando correos. Después de eso, la llamaba a su teléfono fijo del trabajo para comprobarlo. Era tan claro, tan real y tan inquietante que me dejaba completamente perturbado. Mi mamá falleció repentinamente en 2020, y desde entonces no he vuelto a escuchar su voz. Pero ahora, sinceramente, creo que me gustaría volver a oírla llamarme por mi nombre una vez más. Siguiente historia. Sí, de hecho me ha pasado varias veces. Soy medium en práctica, y por lo que he experimentado, cuando eso ocurre no es algo de lo que uno deba tener miedo. Claro, hablo desde mi experiencia personal, no estoy diciendo que esto sea una regla universal. Me ha pasado que escucho que me llaman por mi nombre, incluso cuando estoy medio dormida, temprano en la mañana. Y muchas veces, hasta respondo. A veces escucho a espíritus decirme hey para llamar mi atención. Pero no lo escucho con mis oídos físicos, sino a través de la clarividencia auditiva, lo que se conoce como claidaudiencia. Lo que tú podrías estar experimentando, quizás, es un momento de mediumidad claridente. Muchas veces, así es como los espíritus prefieren comunicarse, a través de una forma sutil de percepción, donde tu sexto sentido intensifica los otros 5 sentidos para que puedas captar lo que ellos intentan transmitirte. Siguiente historia. Tuve un sueño bastante extraño. Estaba caminando con mi madre por un lugar desconocido. Íbamos bajando por una colina muy alta que, curiosamente, era completamente blanca. El camino tenía una vía de tren en el centro, también blanca, con un muro y una cerca para evitar que alguien pudiera treparse. El resto de los caminos eran grises. De repente, apareció mi hermano pequeño montado en su bicicleta. No sé de dónde salió, simplemente estaba ahí. En un momento trató de subir con la bici por la colina, pero cayó y se lastimó la mano y la muñeca. Se puso a llorar, aunque no supe si era por el dolor o por otra cosa. Estábamos cerca de una fuente, que era más profunda de lo normal, no como las que solemos ver en la vida real. Él se lanzó al agua, como si solo quisiera mojarse la mano, pero de alguna forma terminamos flotando los dos sobre la superficie, sin mojarnos en absoluto. Él seguía sosteniéndose la muñeca con la otra mano. Entonces aparecieron 2 hombres que no conocíamos. No se parecían a nadie que yo haya visto jamás. Mi mamá les explicó lo que había pasado. En ese momento, justo mientras hablaba, comencé a despertarme en la vida real. Eran más o menos las 6:20 de la mañana. Me quedé acostado, tratando de volver a dormir. Y fue entonces cuando escuché una voz femenina muy clara diciendo mi nombre. No respondí. Sé que no debes contestar cuando escuchas que alguien te llama y no hay nadie más contigo en la habitación. La voz venía del lado derecho de mi cama, como si alguien estuviera hablándome directamente al oído derecho. Yo estaba acostado boca arriba. No sé si la posición del cuerpo o la hora influyen en algo, pero ahí estaba. Me sobresalté. He escuchado que este tipo de experiencias pueden tener un significado espiritual. Como si alguien que ya no está en este mundo estuviera tratando de comunicarse. No es la primera vez que me pasa.
Ya antes he escuchado voces diciendo mi nombre, sobre todo susurros, aunque eran mucho más perturbadores. En esas ocasiones ni siquiera podía entender lo que decían. A veces, más que palabras, era como escuchar una respiración entre susurros, como si alguien estuviera justo al lado mío, simplemente respirando. Siguiente historia. Antes de que mi madre falleciera, si escuchaba que me llamaba por mi nombre, solía llamarla por teléfono. Y muchas veces me respondía con algo como, debes haber tenido los oídos calientes, porque justo estaba hablando de ti y pensando en llamarte para contarte algo. Después de que falleció, si llego a escuchar su voz, normalmente solo digo, hola, mamá, ahora no es momento para visitas. Y si es una voz que no reconozco o que sé que no es ella, simplemente digo, no te conozco, así que necesitas irte. No eres bienvenido aquí. Y con eso, generalmente se detiene por un tiempo. Siguiente historia. Trabajé durante unos años en una planta de fundición y fue ahí donde empecé a escucharlo. Escuchaba que decían mi nombre todo el tiempo que estuve ahí, incluso cuando no había ninguna máquina encendida y solo había, como mucho, 5 personas en todo el taller. Al principio lo atribuía al ruido de las máquinas, pero en la cabina de pintura, donde todo se escucha más claro y más silencioso, también lo escuchaba con frecuencia. Todos ahí decían que era algo normal, que a ellos también les pasaba, incluso cuando no había máquinas funcionando. Unas 2 semanas después de dejar el trabajo, fui a un mercado de agricultores, y ahí también escuché que alguien decía mi nombre. Incluso mi novio lo escuchó. Y ahora que lo pienso, esto me viene pasando desde hace tiempo. Mi nombre no es tan común, la mayoría de la gente usa mi nombre completo, pero yo solo utilizo mi apodo. Así que no es algo que cualquiera ande gritando por ahí en un mercado pequeño, ni mucho menos repetidamente. Tampoco tendría sentido en un taller donde sé que no hay nadie más. Me pasó un montón de veces cuando era niña, también. Es algo, simplemente raro, en general. Siguiente historia. Cuando era niño, un día me quedé en casa sin ir a la escuela. Estaba afuera jugando, entre mi casa y la del vecino. Las casas estaban bastante cerca entre sí. Era antes del almuerzo y no había nadie alrededor. Estaba mirando hacia el patio trasero, observando a nuestros perros, cuando escuché que alguien me llamaba por mi nombre, como si estuviera justo detrás de mí. Me di la vuelta de inmediato, y no había nadie. Salí corriendo hacia adentro y le pregunté a mi mamá si me había llamado. Ella estaba hablando por teléfono y me dijo que no, que estaba ocupada y que fuera a seguir jugando. Volví a salir y miré a mi alrededor, pero nada. Nadie. Silencio total. Y hasta el día de hoy, sigo pensando en eso. Sigue siendo algo muy extraño para mí, y ya han pasado más de 30 años. Siguiente historia. Hace varios años, mi esposo, mi hijo, mi padre y yo vivíamos en una casa de 3 pisos junto a un lago. Una noche, mi esposo estaba afuera cortando leña y yo seguía escuchando la voz de una mujer llamándolo desde nuestro dormitorio, que estaba en el piso de arriba. Nuestro Rottweiler, Babe, también la escuchó. Se levantó, se quedó atento, pero no ladró, lo cual me pareció raro. Salí afuera y le conté a mi esposo. Me dijo que él también había escuchado esa misma voz llamándolo desde arriba, en varias ocasiones. Mi esposo y mi hijo tienen el mismo nombre. Y luego, mi hijo me confesó que él también había oído a una mujer llamando por su nombre algunas veces. La casa era hermosa, un lugar increíble para vivir, pero ocurrieron muchas cosas extrañas ahí. Frente al muelle y la playa hay una pequeña isla con aguas termales. Nos contaron que varias personas murieron allí, en esas aguas. Siguiente historia. Estaba acostado en el sofá cuando escuché la voz de un niño llamándome por mi nombre. Pero supe de inmediato que no era algo bueno. Sentí que era un espíritu maligno. En ese momento estaba atravesando una etapa de ataques demoníacos bastante intensos. Eso fue hace varios meses, creo que en verano, y hace unas semanas, más o menos una semana después de que falleciera mi madre,
escuché lo que parecía ser su voz gritándome por detrás, no una, sino 2 veces. En ese mismo instante, mi abuela estaba sentada en la cocina y vino a mi cuarto a decirme que alguien había dejado un paquete cerca de la ventana donde ella estaba sentada. Fui a revisar, pero no había nada, y la cámara Nest tampoco registró a nadie acercándose a la casa. Aún así, mi abuela insiste en que vio a alguien caminando hacia la casa desde donde estaba. Minutos después, vi por la cámara Nest a un gato negro pasando justo frente a la puerta principal.